Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Algunos titulares que se nos quedaron en el primer bloque los vamos a comentar ahora. A nivel global, principalmente nos vamos a ir a Asia. Les quiero contar que los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 3,5% interanual entre enero y septiembre del 2024. O sea, recién, aquí a la vuelta de la esquina, en septiembre. Totalizando 5,22 billones de yuanes, que son más o menos como 735 millones de dólares, 733 millones de dólares. Esto según la Oficina Nacional de Estadística de ese país. En septiembre, la reducción fue especialmente marcada con una baja del 27,1% respecto al mismo mes del año anterior. Este indicador solo incluye empresas con facturación anual superior a 20 millones de yuanes, o sea, 2,8 millones de dólares. Victoria. Esos son, bueno, claramente son malas noticias para todo el mundo cuando cae cualquier cifra en China, ¿no? Solo eso iba a recordar. Menos la de desempleo. Si cae la de desempleo está bien, digamos, pero... Claro, pero en general, todas las cifras industriales en China que caiga, nosotros dependemos muchísimo de China en términos de nuestras exportaciones, especialmente el cobre, así que nosotros queremos que siempre vaya para arriba el crecimiento de China, porque impacta directamente. Así que, por supuesto que hacer ese seguimiento, al final, ¿por qué lo hacemos? Porque nos impacta en las exportaciones, especialmente en el cobre, y nos pega en el dólar directamente y en la cantidad de ingresos que tenemos como país. Así es, así que vamos a estar pendientes de qué es lo que está pasando en China, además con esta serie de iniciativas, de políticas que está teniendo el gobierno chino para tratar de empezar a que crezca más la economía china y que ojalá lleguemos a esos 2 dígitos de hace unos años atrás, ¿te acuerdas, no? Está difícil porque de hecho, bueno, acabamos de estar con Rodrigo Valdés y uno de los grandes temas que salió en esa reunión del FMI fue la perspectiva de China, que llegaba este año al 4,6%, pero que tampoco veía grandes crecimientos en los próximos años. Entonces, esos son los temas que realmente son muy preocupantes, porque como mencionaba él, además de los problemas de la región misma, o sea, claro, en el fondo la situación de deuda, tenemos temas regionales, ¿verdad?, que los compartimos. En el fondo nos endeudamos mucho como países con el COVID, pero logramos ordenarnos, tenemos tasas de inflación todavía medias resistentes, pero finalmente lo que más nos pega es que la mayoría de los países dependen de sus exportaciones a estos países emergentes, que son los que van motivando el tractor, ¿verdad? Entonces, si caen, nos pega mucho a todos los que somos exportadores. Tal cual. Oye, en otras noticias internacionales también estaba leyendo un artículo que recién salió. Volkswagen en Alemania hará despidos masivos y cerrará 3 fábricas en ese país. Imagínate, el mayor fabricante de autos de Europa lleva semanas negociando, sabemos, con los sindicatos, ¿no es cierto?, sus planes para renovar el negocio y reducir sus costos, incluyendo por primera vez el cierre de plantas en Alemania. Al menos lo que están diciendo los ejecutivos de esta empresa, ícono, ¿no es cierto?, de los fabricantes de automóviles, no solamente en Alemania, sino a nivel mundial, que en el fondo está haciendo una revisión más profunda y se requieren bastantes cambios, y está justamente este anuncio del posible cierre de 3 plantas
No especificó qué plantas se verán afectadas ni cuántos de los cerca de 300.000 empleados del grupo Volkswagen que solo están en Alemania. Así que complejo el tema, ¿no? Cuando Alemania tose, el resto de Europa se contagia. ¿Ah? Y hay que ver ahí, no tenemos todavía más. Yo leí también el titular, pero no tengo como el zoom y no lo encontré. Ver si es que le está pegando el tema, porque hubo un ajuste en términos de la proyección de demanda de los autos eléctricos. Claro. Que se esperaban demandas muy altas y se ha ido ajustando y en el fondo ajustando a la baja. Entonces, esto también nuevamente pega porque finalmente el cobre, el litio son los principales minerales críticos que se requieren para esa transición. Entonces, cuando estas demandas se ajustan, el precio de nuestros minerales críticos también bajan en el mercado mundial. Recordemos que perdón, sí, dale. ¿Cuántas son? No tengo claro de esas fábricas, en fondo, cuál era la función de esas fábricas. Claro, y recordemos además que Volkswagen, como muchas otras compañías fabricantes de automóviles, ¿no es cierto?, en Europa, en Estados Unidos, tienen inversiones en China, digamos, muchas veces fabrican muchos autos en conjunto, piezas, o sea, en el fondo, la economía de esa industria está súper interrelacionada, muy interrelacionada, más de lo que uno cree, y muchas veces uno anda en autos de marcas alemanas que tienen ciertas piezas chinas, motores chinos y viceversa. Uno anda en marcas de automóviles chinas que tienen motores hechos por marcas norteamericanas o marcas europeas. En realidad está súper interrelacionado. Exactamente, sí. Está muy interrelacionado, distintas partes se producen en distintos lados, así es el mercado global. Entonces, por supuesto que cualquier frenazo en alguna de la cadena de producción impacta en muchos otros ámbitos que uno quizá no se imaginaba que tenían que ver. Oye, vamos a tener que traer luego a alguien en Clave Morse que nos hable un poco de este boom de los autos de origen chino, porque el otro día estaba leyendo un artículo que las marcas de autos chinos ya son más que las marcas de todo el resto de los países en el mercado chileno. Han entrado mucho, o sea, si ahora uno, casuística por supuesto no tengo los números, pero si uno va por la calle, ve muchísimos autos chinos que antes no estaban. Chile era súper conservador con sus marcas, sí, no sé si es verdad, sí. Era en fondo como que lo típico de los papás que te decían un auto alemán. Claro. Nunca te va a dejar botar. Ese era como el foco, pero han entrado gradualmente con buenos precios al parecer, y lo que quizá el mercado era más temeroso al principio, pero han salido con buen desempeño y esos son los que se han quedado. Tal cual. Ya, otra noticia. La CMF, la Comisión del Mercado Financiero, aprobó la fusión entre Grupo Security y Vicecorp, autorizando el cambio de propiedad indirecta en Seguros Vida, Security Previsión y la adquisición indirecta de acciones de Banco Security por parte de Vicecorp y Forestal O'Higgins. Todo esto tras cumplir esta condición regulatoria, la operación de integración continuará según lo estipulado. Vicecorp afirmó que esta fusión fortalecerá su competitividad, enfocándose en mejorar la experiencia de servicio para clientes y colaboradores. La aprobación de la CMF sigue el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica el mes pasado. Ese es un tremendo movimiento en el mercado financiero chileno. Sí, viene trabajándose hace harto tiempo ya, y efectivamente lo primero fue la Fiscalía Nacional Económica, porque en el fondo primero este tipo de fusiones tienen que ver que no estén afectando la libre competencia del sector, que en el fondo no se concentre demasiado en una industria, y esta en el fondo igual la industria bancaria en Chile tiene varios competidores, así que pasó la prueba de la FN, de la Fiscalía Nacional Económica, y ahora venía el turno del regulador financiero, la CMF, que le está dando también el visto bueno, así que debería seguir avanzando esta fusión. Tal cual. Oye, vámonos a comentar algunas cosas de esta semana y de lo que, bueno, empecemos con lo que pasó este fin de semana. Yo debo reconocer que fui a votar. A mí me encanta primero ser vocal. No fui vocal esta vez porque... Y siempre me ofrezco voluntario, pero no fui vocal esta vez porque eran 2 días. Y la última vez que me ofrecí de vocal voluntario cuando fueron 2 días, ¿te acuerdas? Unos años atrás que fueron 2 días.
No, estuve hasta las 3 de la mañana el día domingo, esta vez dije no, pero a mí me encanta ser vocal. Esta vez no fui, sin embargo, fui a votar y claro, está toda la chimuchina y uno conversa, se encuentra con vecinos, de repente llega algún famosillo, la televisión, uno conversa con la gente y a diferencia de lo que yo pensaba, que iba a ser llegar y votar, justo mi mesa tenía 20 personas en la fila y todas las otras estaban vacías. Personas que tuvieron colas. Claro, claro. Es que era muy largo el voto. Sí. Eran 4 votos y eran muchos candidatos, entonces fue muy largo la votación y parece que el conteo fue muy, muy largo. O sea, seguían saliendo ahí noticias de los pobres vocales cuando ya estaban contando concejales hasta las 2 de la mañana, que estaban bien cansados. Sí. Pero mira, quiero destacar una cosa, más allá de elección por elección, porque en el fondo esa es como la parte más entretenida, pero a mí quiero destacar, imagínate que tuvimos un fin de semana electoral, o sea, de alcaldes, gobernadores, concejales, y el dólar en el fondo amaneció igual. O sea, nosotros hemos logrado, siempre hay que destacar eso, a mí me llama mucho la atención, el sistema eleccionario chileno es de las mejores cosas que tenemos. En general el dólar responde a la incertidumbre, ¿verdad? Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Si nosotros tuviéramos elecciones que son desordenadas, que en el fondo efectivamente hubiera problemas de, no tengo idea, de pérdida de votos, etcétera, se reflejaría en el dólar el lunes después de la elección. Y eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque en el fondo tenemos un sistema electoral que es reconocido por su seriedad, por entregar los resultados a la hora que tiene que entregarlo. Y además yo creo que en eso el sistema político sigue siendo muy bueno. Ojalá no se pierda, pero si te fijas, la mayoría de los resultados salieron a ser reconocidos por los perdedores, en el fondo, inmediatamente. Lo que también te habla de un clima, en el fondo electoral, muy bueno en Chile. Entonces yo siempre quiero destacar eso porque creo que esas como estructuras republicanas son las que nos dan mucha estabilidad, no las podemos perder y tenemos que intentar entre todos que no las perdamos porque efectivamente tiene un golpe en la economía muy fuerte cuando las pierdes. Claro, exactamente. Y eso es súper importante porque como tú dices, son cosas que hay que cuidar. ¿Ah? Exactamente. O sea, a mí cuando la gente empieza que se robaron, me da mucha rabia. Cuando se hacen acusaciones infundadas, porque en el fondo no podemos taladrear una de las instituciones más buenas que tenemos. Entonces, cuidemos. El CERVEL funciona muy bien en Chile. Y también quiero reconocer, o sea, creo que haber salido a reconocer las derrotas de muchas personas que fueron muy sorpresivas. O sea, nadie pensó que iba a perder Marcela Cubillos en Las Condes. Yo creo que eso fue... Sí, sí, en realidad todos pensamos que a pesar de lo que de la coyuntura, ¿no es cierto?, que en la que estuvo envuelta ella y de lo que pasó, igual iba a salir, pero no salió. Exactamente. Entonces, yo creo que fue una de las sorpresas, para mí al menos fue la sorpresa de la noche, pero ella misma salió a reconocer. Entonces, cuando tú ves eso, o sea, recordemos que, bueno, yo estoy acá en Estados Unidos, todos hablan todo el tiempo de la última elección, que fue que se tomaron el Capitolio. Entonces tú cuando logras tener elecciones ordenadas, que el vencedor diga muchas gracias y el perdedor diga sí, yo perdí, en el fondo son cosas que uno da por sentado pero que no lo son y se reflejan en el dólar del lunes. Claro. No solamente en la marraqueta para los que ganaron, sino que se refleja en el dólar del lunes y realmente podríamos ver variaciones muy grandes si finalmente tuviéramos incertidumbres. Pero como no los tenemos, el dólar amaneció planito. O sea, en el fondo, impactado mucho más por los factores externos que estamos viendo que por haber tenido una semana de elecciones en Chile. Ahora, me imagino que igual cuando son elecciones presidenciales, ahí puede influir un poco al dólar y a las acciones y a otros temas, digamos. Ahí sí, digamos. Quizá en claro, igual de alguna forma los partidos políticos, las coaliciones miden un poco fuerza, ¿no es cierto?, enfrentando ya lo que viene el próximo año, pero tampoco es tan crucial como una elección presidencial. Claro, una cosa es las propuestas de los candidatos, que en el fondo son los que te llevan a que pueda subir o bajar el dólar, pero además está
cuando en países en el fondo las elecciones son periodos de incertidumbre en términos del orden público, a eso me refería yo. En el fondo, una cosa son las propuestas, que por supuesto que te mueven el mercado y el dólar, pero cuando te los mueves solo porque tú crees que se van a tomar la ciudad, en el fondo, eso nosotros no lo tenemos. Y eso yo creo que es muy destacable, en el fondo, amanecer con el dólar planito después de un fin de semana de elecciones es algo bueno. En el fondo siempre hay que cuidarlo y mantenerlo. Y hablando de elecciones, estamos a una semana de las elecciones de Estados Unidos. Pero solamente te quería comentar algo de las elecciones en Chile, para complementar un poco lo que comentaste tú, que creo que es súper importante, además, destacar que fueron elecciones obligatorias, ¿ya? Y claro, uno puede decir 30,000 pesos para ciertas familias es harto, ¿no es cierto? Especialmente cuando son muchos los que votan, me refiero a la multa por no votar, pero también para muchas familias o personas no es tanto, y a pesar de eso, la gente fue. Yo escuché muy poca gente, creo una persona, que dijo, oye, son 30,000 pesos, el último no voy. Lo que te quiero decir yo es que había conciencia de que había que ir, y eso también lo da un poco el voto obligatorio. Yo creo que es súper importante el voto obligatorio, porque además, ¿sabes lo que pasa? Es como la economía, tú podías hacer proyecciones con más certezas. Cuando tú ves que un partido, una coalición tiene tanto porcentaje, pero que quienes votaron fueron el 20 o el 30% de la población, no hay certeza, ¿me entiendes o no? Sí, cuando es arriba de un 70%, los que votan, hay más certezas. O sea, le da legitimidad a la elección, legitimidad popular. Entonces, en el fondo es muy difícil decir, oye, a mí no me representa porque, bueno, lo siento. Del 70% de las personas dijeron que sí o que no, en el fondo. Entonces, le da mucha legitimidad social tener esos números. Bueno, claramente yo también tengo un sesgo, yo soy partidaria de la obligatoriedad en la votación, así que somos dos. Sí, yo también. Que creemos que yo creo que es el deber mínimo de ser ciudadano, en el fondo, que vayas a votar cuando tienes que votar. Entonces me parece muy bien que haya vuelto a ser obligatorio. Elecciones en Estados Unidos, siguiendo con la elección. Que está bien, pero en el fondo igual hay que hacerlo. Sí. Oye, elecciones en Estados Unidos, quedan pocos días, muy pocos días para que... ¿Cómo está el panorama allá? ¿Cómo está influyendo un poco la economía también? ¿O cómo se están viendo? Sí, está... Ahora sí que ya es lo único que se habla, porque en el fondo es el martes, pero ya la mayoría de los estados ya empezaron y están con sus votaciones que pueden votar por correo, ¿verdad? Pueden votar anticipadamente por correo, y eso ya está sucediendo. Lo que sí, claro, aquí en el fondo no es necesariamente que el martes se vaya a saber quién ganó. Depende de si es que hay algunos estados que son clave y esos están claramente para un color o para el otro, se puede interpretar, pero también puede ser que se demore una semana en tener la certeza de quién ganó. Pero eso es lo único que se habla aquí. En el fondo también ahí están los dos candidatos yéndose al cuello del otro, porque literalmente aquí se pasó, es bien violenta la campaña, es muy personal. En el fondo es cómo ataco al otro candidato en la personal. O sea, además de las cosas de programa, pero muy en la personal. Entonces, bueno, eso siempre ha sido así en Estados Unidos, a nosotros nos llama un poco la atención, lamentablemente. Pero siempre ha sido así, o la llegada de Trump hace unos años atrás como candidato, ¿no es cierto? Empezó a generar esto, siempre ha sido así. Yo creo que siempre ha tendido a ser un poco más así, lo que pasa es que la llegada de Trump lo exacerbó. Claro. En el fondo, Estados Unidos siempre fue un país que las elecciones eran como más apasionadas entre los candidatos, pero la llegada de Trump, claro, porque él es mucho más duro. Entonces, en el fondo, dice unas cosas muy agresivas, y yo creo que ha ido contagiando al ambiente político. Entonces, eso... Claro, ojalá que no siga el contagio. Yo creo que en Chile también hemos agarrado un poquito de esa forma de hacer campaña, y no creo que sea la mejor. Pero está muy pendiente, y además tiene mucho que ver con
vamos a vincularlo, pero esto es el 5 y el 6 y 7 es la próxima reunión de la Reserva Federal. En noviembre, claro. Y en eso también vamos a estar muy pendientes porque la Reserva Federal finalmente es la que pone la tasa de Estados Unidos y la tasa de Estados Unidos, como hemos hablado muchas veces, nos impacta en el dólar, ¿verdad? Nos impacta especialmente porque si es mucha la diferencia que hay con la tasa chilena, se nos van los dólares de Chile porque tienen muchas mejores perspectivas en Estados Unidos. Entonces, a nosotros en estos momentos nos conviene estar más pegaditos, en el fondo que la tasa de Estados Unidos vaya bajando también. Se espera que baje, ahí hay apuestas, pero se espera que baje aproximadamente 25 puntos base. Antes se pensó que podría haber llegado a ser otro súper baja, o sea, la última baja que fue en septiembre. Claro. ¿Te acuerdas? Todos al principio decían 25, después empezó esta teoría de la super baja, que era, finalmente terminó siendo una super baja de 50 puntos base, y en esta, pero se ha visto que la economía está siendo más resiliente y como hemos conversado, es como el justo medio, ¿verdad? Lo que está viendo los mercados es que la economía esté mal, pero que no sea tan mal para una recesión. Claro, entonces, sí. Cuando si está mal, debería bajar un poquito la Fed, pero se ha visto más resiliente de lo que esperaba, y esta semana van a haber algunos números en Estados Unidos que probablemente van a ir modelando cuál va a ser finalmente esa baja de tasa del 6 y 7 de noviembre. El mercado en general, o la economía en general, es muy diferente un candidato del otro, de cómo se podría comportar la economía o las expectativas que podrían haber principalmente en los mercados, ¿no es cierto? Pero en la economía en general, si sale Kamala Harris o Donald Trump. Sí, hay varias diferencias. Y en el fondo, en distintos aspectos, ¿verdad? Pero por una parte, la inversión en renovables va a ser muchísimo menor si es que gana Trump. Ya, eso es un... Justo estábamos viendo esa noticia hace un momento de la claro, o sea, eso es, yo creo que lo más certeza. Hace poquito... Estados Unidos está ahora con un tema que se llama el Inflation Reduction Act, que es como una ley que sacaron, que le metieron una cantidad de plata a las renovables, a los autos eléctricos, en el fondo mucho recurso para eso, para asegurar sus propias cadenas de distribución y de producción de minerales, etcétera. Pero no hay duda de que Trump, que es una persona que siempre ha dicho que en el fondo tiene dudas del cambio climático. Un negacionista, o sea, derechamente. De todas maneras va a hacer mucho menos la inversión de Estados Unidos en ese ámbito. Y también es más aislacionista, que se llama. En el fondo, Trump está mucho más dice que su preocupación principal es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos efectivamente igual gasta mucha plata en apoyar a otros países, en apoyar organismos internacionales, en apoyar conflictos en otros países. Y en un gobierno de Trump probablemente esto se vería reducido. Él en el fondo ha dicho constantemente que su foco no es en el fondo andar apoyando cosas que pasan afuera, porque él está preocupado de lo que pasa adentro de Estados Unidos. Entonces ahí hay dos ámbitos que son muy importantes en la economía mundial. Finalmente piensa que todos estos organismos internacionales y el apoyo a los países de los países emergentes o en desarrollo finalmente vienen de los aportes que hacen los países desarrollados a este tipo de bancos, a los bancos de desarrollo, a los bancos mundiales, etcétera. Son los países desarrollados los que ponen mucho capital para que a su vez se apoye a las economías que están en desarrollo. Entonces, si se corta ese flujo, por supuesto que tiene un impacto importante también en esas economías. Perfecto. Bueno, Victoria Paz, vamos a ver qué pasa entonces en Estados Unidos. Por otro lado, aquí en Chile esta semana me imagino que se van a hacer un montón de análisis, ¿no es cierto? Esta semana hay que estar atentos a los datos de desempleo. De desempleo. En Chile. Salen el 31. El 31. Sí, así que ahí vamos a conocer los datos de desempleo para Chile en lo que viene en la semana, además de algunas, en el fondo, resultados de empresas que se van a ir conociendo. Semana corta, además, a nivel laboral aquí en Chile. Me imagino que Nueva York ya está vestido completamente de calabazas, de telarañas y de luces, ¿o no? Impresionante, sí. Es impresionante. O sea, mucho. Impresionante. Es realmente más de lo que yo había pensado. No, y se termina el 31 y el primero, y después viene todo lo que son Santa Claus, ¿no es cierto? Y todo lo que es la Navidad. Sí, no, impresionante. Hay un mercado ahí del adorno,
¿Ya? Y yo creo que está todavía inexplorado en Chile, porque el nivel de adornos que hay acá es impresionante. Las casas por afuera, esqueletos colgando. Ahí hay un nicho de mercado para los emprendedores, yo creo. Buenísimo. Victoria Paz de @Poder Económico en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el programa hoy día. Fue muy bueno, así que muchas gracias por invitarme a la entrevista de Rodrigo Valdés. Un abrazo y te cuento que ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Los invito a revivir todos los episodios de nuestro podcast Clave Morse en Spotify, además en YouTube, y seguirnos en todas las redes sociales de Radio La Clave. Escucharnos también de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web www.radiolaclave.cl. Que tengas, Victoria, y que tengan todos una muy, muy buena semana con calor en Santiago. Comunidadfeliz.cl. Forma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave.